se ve. Hablamos ahora de combinación de vacunas, porque se instaló un tema que la verdad es tema de discusión también en la casa, cuando pensamos en, ¿esperás la segunda dosis de Sputnik o te aplicarías la combinación con Moderna o con AstraZeneca? Digo, los médicos creo que de manera unánime hoy te dicen que no pierdas tiempo, que aceptes la combinación porque es confiable, porque está comprobado, hay evidencia de que el resultado es positivo, entonces, bueno, no tenés que perder tiempo. Y sobre todo porque la amenaza de la variante Delta está muy latente. Basta saber lo que pasó en otros lugares del mundo para darnos cuenta que aquí con una sola dosis la cosa está complicada. No tenemos que perder de vista eso. El peligro con esta variante es latente. Claro que sí. Bueno, ahora, entonces... Luciano Faceta es voluntario de justamente la combinación de vacunas. Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde América Noticias te saludamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, vamos al hueso. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia con esta combinación? Bueno, la verdad, a mí me fue muy bien. A mí me tocó combinar Sputnik con AstraZeneca y la verdad que se cumplió un mes el día jueves de la colocación de la vacuna y me hicieron seguimiento de extracciones de sangre a los 15 días de colocada la primera y ahora el jueves pasado que se cumplía un mes. Y en la semana que viene tenemos el resultado final de cada uno de nosotros, de los que fuimos voluntarios, para saber si generamos una cantidad de anticuerpos aceptable. ¿No lo desde sabes los parámetros todavía? No, no lo sé, pero, o sea, por lo que se fue filtrando todo, que a nosotros no nos fueron diciendo, era que venía bien, o sea, yo no tuve ningún inconveniente y que las pruebas venían dando bien, las pruebas de que se hacían de conteo de anticuerpos y todo, pero, o sea, no tenemos nada legalmente, o sea, no se nos informó, porque ya se había dicho que se nos iba a informar cuando se cerrara todo y que nos extrajeran 2 veces sangre a cada uno de los que participamos del proyecto. Ahora, Luciano, ¿cómo fue entonces tu plan de vacunación? ¿Primera dosis de Sputnik? De Sputnik y cuando me anoto y me llaman, que me eligen, me dicen que me podía tocar AstraZeneca, Sinopharm o la segunda dosis de Sputnik que también estaba en el ensayo. En mi caso, uno no podía elegir. En mi caso, me tocó AstraZeneca y después, a partir de ahí, empieza todo un seguimiento que te van haciendo. Clarito. ¿Y con cuánto tiempo transcurrido entre la primera y la segunda dosis? Claro, para poder formar parte del proyecto, uno tenía que tener colocado mínimo, tenías que tener colocada la primera dosis de Sputnik hacía más de 3 semanas. Yo me había colocado la primera dosis el 30 de mayo y se me colocó el 8 de julio la segunda de AstraZeneca. Es decir, y otra de las perdón, Luciano, para ir a los 2 meses. No, era 1 mes y 10 días. 1 mes y 10 días. La pregunta que yo me hago es, ante la ansiedad que ha generado que no aparezca el componente 2 de Sputnik, mucha gente se ha aplicado la primera dosis de la vacuna rusa hace 5 meses. Digo, y el ensayo se hizo con una diferencia entre la primera y la segunda dosis de 1 mes y una semana. Claro, ese fue mi caso, pero había gente... la mayoría fue así. Claro, exactamente. Y pero había gente mayor que yo que tenían la primera dosis de Sputnik colocada hacía casi 2 meses, porque el requisito era que no te podías anotar si hacía 15 días que tenías la vacuna. Tenías que tener más de 3 semanas de colocada y a ver si tuviste COVID, como en mi caso, que yo había padecido COVID, hacer más de 2 meses que tenías el alta epidemiológica. Yo había tenido COVID en diciembre del 2020. ¿Alguna reacción, te pregunto, con la primera dosis de Sputnik y con la segunda AstraZeneca? ¿Cómo la pasaste con los 2 procesos? Mirá, con los 2 procesos yo la pasé muy bien. Con la primera de Sputnik tuve solamente dolor muscular y cuando me colocan la de AstraZeneca estaba como un poco, como te diría, sugestionado porque venía viendo gente de mi edad que se iba colocando la primera de AstraZeneca y tenía como ciertos síntomas, fiebre. Y entonces cuando me dicen que me tocaba esa es como que estuve muy alerta el primer día, pero la verdad que solamente tuve dolor muscular por 2 o 3 días en el brazo donde se me colocó la inyección. Después no tuve ningún otro síntoma. Igual ellos te van llamando cada 2 días y el seguimiento que hacen de todos es realmente de primera porque te dan un número en el cual uno puede llamar las 24 horas del día ante cualquier problema o síntoma que tengas y además te llaman ellos sí o sí
cada 2 días y te hacen muchísimas preguntas de cómo estás, qué temperatura tenés y todo. Bueno, Bien. ahora ya, digamos, todo lo que tiene que ver con aplicación de vacunas combinadas pasa a los adultos mayores que tienen la primera fase, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, ya se estuvieron aplicando durante el fin de semana. ¿Qué le dirías por tu experiencia y por tu convencimiento, porque de hecho te ofreciste a ser voluntario, qué le dirías a las personas que quizás están dudando? Si tenés que darles un mensaje desde un lugar muy noble, que es el lugar de voluntario para hacer esta prueba. Mirá, yo te soy completamente sincero. Yo me anoté en este proyecto solamente pensando en la gente grande y no te voy a mentir, en mis padres y mi mamá, que es enferma oncológica y que yo veía que se iba a demorar siempre el segundo componente. Entonces lo hice por eso. Yo quería ver si funcionaba para que la gente, como en el caso de mis padres, o toda la gente de 70 años, tuvieran su segunda dosis. O sea que el mensaje es que se vacunen lo antes posible. Yo no soy médico, yo me dedico a nada que ver con la medicina, pero es que completen las 2 dosis de la forma que sea, porque para la única forma que creo, desde mi entender, que se puede hacer frente a esto, es tener completo el sistema. Si uno quiere esperar el segundo componente de Sputnik, que espere, pero Claro. te lo recomiendan todos los infectólogos, es vacúnense. Sí. Yo no hablo por mí únicamente, yo tengo muchos compañeros que formaron parte del proyecto y a ninguno le pasó nada con AstraZeneca, con Sinopharm, o sea, todos la pasamos bien. Sí, y Mi además consejo es que le voy a sumar un dato. Conozco gente que, como vos decías, transcurrido un tiempo, les comunicaron qué segunda dosis le aplicaron y que le aplicaron las de Sputnik. Digo, y no exacto. tuvieron casi diferencias las reacciones de unos y otros. Por eso creo que la unanimidad que hay hoy por hoy entre los infectólogos, los médicos en general, de que hay que aplicarse la vacuna y no esperar, porque digamos la demora hace que no estés cubierto como sí puedes estar con el plan completo, ¿no? Entonces me parece que no hay que perder tiempo. Y aparte que ustedes fíjense que en Estados Unidos, que les sobran vacunas, están ahora, son el epicentro de la pandemia por el tema de la cepa Delta, y acá por eso yo les digo a toda la gente grande que completen su sistema, porque es la única forma de estar prevenido con las 2 dosis, sea Moderna, sea AstraZeneca, con la que ya está demostrado Bien. que no pasa nada y no nos queda otra que hacerlo. Claro, tal cual. Bien. Bueno, Luciano, está bueno haberte escuchado, saber que tu experiencia fue de un poco de dolor en el brazo, lo que le pasa Y a nada. todos los que se aplican la vacuna y nada más. Esperemos Nada. entonces saber cómo van los anticuerpos. Dale. Bueno. La semana que viene tenemos los resultados que nos dan personalmente a cada uno. Ahí Muy está. Muchas gracias, Luciano. Gracias a ustedes.